contar una historia que me pasó en un supermercado. Necesitamos entrar a un supermercado porque necesitábamos una serie de cosas y en eso que entramos al supermercado, cajeras, reponedores, se nos empiezan a esconder un poco por los pasillos y vigilándonos. En eso que vamos a pagar la cosa que fuimos a comprar, nos abrieron especialmente una caja para nosotras solas. Entonces en ese mismo momento salimos y de verdad que nos sentimos muy mal por el tiempo que estamos, el que te hagan esta discriminación y sobre todo mucha impotencia, rabia, el decir por tener el pelo moreno, ser más morenas ya te tienen que estar contra ti por el hecho de ser gitanas o no gitanas, vamos. Pero la cuestión es esa, que en los tiempos que estamos no queremos más racismo. Hola, me llamo Gabriel y vengo a contar una anécdota que tuve con una experiencia racista. Estaba una vez con unos amigos y íbamos a comprar en una tienda y dejamos las bicis fuera. Pasa una señora, entra y nos dice a los chicos que somos unos inmigrantes de mierda, que venimos a robar dinero y que además molestamos a los españoles. Nosotros ofendidos nos defendimos y vino más gente y estaba apoyando a la señora, o sea, insultándonos a nosotros, más gente mayor. Esta anécdota realmente no me pasó exactamente a mí, sino a una de mis mejores amigas, que un día estábamos simplemente paseando por el parque porque era verano y en el parque nos cruzamos con varias chicas y la verdad es que por el simple hecho de que mi mejor amiga era negra, pues empezaron a insultarla y a hablarle mal. Y aunque esas chicas no la conocían de absolutamente nada, ni sabían cómo era ella, por el simple hecho de que era negra, pues empezaron a meterse con ella delante de mí. Bueno, yo me llamo Nada. Un día estaba andando en la calle y ha venido una señora mayor y ha dicho a mí, joder, Jesús, todos los morocos vienen a nuestro país. Vale, pásaselo, lo tenéis ahí, enganchados con una pinza. Hola. Hola. Bueno, había una vez que hemos ido yo y mi hermana a Mercadona para comprar algo y bueno, casi toda la gente con mochilas y hemos comprado y hemos ido a caja para darle dinero y me han dicho que tienes la mochila. Yo bueno, he dicho que no tengo nada, me han dicho dámela para buscar.